Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos los 10 fenómenos más extraños que nuestro querido planeta tiene para ofrecer. Prepárense para sorprenderse y preguntarse si de verdad esto es real o si es una ficción. Empecemos ya mismo. Top 10. Aurora boreal. Este espectáculo celestial que ocurre en las regiones polares, se caracteriza por la aparición de coloridos destellos y cortinas de luz en el cielo nocturno. Estas luces bailan y ondulan, creando un espectáculo deslumbrante que deja a todos maravillados. Las distintas capas de la atmósfera y los diferentes átomos y moléculas presentes determinan los colores que observamos en la aurora boreal. Los tonos verdes son los más comunes, pero también pueden verse rojos, azules y púrpuras. El campo magnético de la Tierra juega un papel crucial en la formación de la aurora boreal. Este campo desvía las partículas cargadas hacia las regiones polares, concentrándolas en una franja conocida como los círculos polares. Si deseas presenciar este espectáculo de la naturaleza, te ofrecemos algunos consejos. Primero, asegúrate de estar en una región cercana a los polos. Segundo, escoge una época del año con noches más largas. Y tercero, busca lugares oscuros y sin contaminación lumínica para disfrutar al máximo de la aurora boreal. Top 9. Estrellas fugaces. Las estrellas fugaces, también conocidas como meteoros, son destellos brillantes que atraviesan rápidamente el cielo nocturno. Aunque se llamen así, en realidad no son estrellas, sino como pequeñas partículas de polvo y rocas que ingresan a la atmósfera de la Tierra a gran velocidad. Estas partículas son remanentes de cometas o fragmentos de asteroides que se desprenden y orbitan alrededor del Sol. Cuando un meteorito entra en la atmósfera terrestre, experimenta una fricción intensa con el aire. Esta fricción provoca que el meteorito se caliente rápidamente y se vaporice, generando un destello luminoso en el cielo conocido como estrella fugaz. Decimos que hay una lluvia de estrellas cuando muchos de estos meteoritos ingresan a la atmósfera de la Tierra. Top 8. Geyser. Los géiseres son impresionantes manifestaciones geotérmicas que arrojan agua caliente y vapor al aire en intervalos regulares. Estos fenómenos naturales son verdaderamente asombrosos y nos cautivan con su belleza y fuerza. Los géiseres se forman en áreas geotérmicas, donde hay una fuente de calor cercana al agua subterránea. En estas áreas, el agua subterránea entra en contacto con rocas calientes o con un depósito de magma cerca de la superficie. A medida que el agua se calienta, se genera presión y se forman burbujas de vapor. El mecanismo clave para su erupción es la existencia de un conducto estrecho y largo que llega a la superficie, llamado chimenea del géiser. Top 7. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una serie de geoglifos precolombinos que se encuentran en el desierto de Nazca, en Perú. Estas enigmáticas figuras abarcan kilómetros de extensión, algunas alcanzan más de 200 metros de longitud. Los Nazca, expertos en la agricultura y la ingeniería hidráulica, crearon estas impresionantes obras de arte en el desierto utilizando una técnica llamada retiro de la capa superior. Esto consistía en el retiro de las piedras oscuras que cubren la superficie del desierto, dejando al descubierto la capa inferior más clara, creando un contraste visible que permitió la formación de las líneas y figuras. Las figuras representan animales, como el colibrí, el mono y el cóndor, así como formas geométricas y símbolos místicos. Top 6. Bosque petrificado. Los bosques petrificados son increíbles testimonios del pasado, donde los troncos de árboles antiguos se han convertido en piedra a lo largo del tiempo. La formación comienza cuando los troncos y ramas de árboles caen en un ambiente donde la descomposición no puede ocurrir en condiciones normales. Por lo general, esto ocurre en áreas con un bajo contenido de oxígeno, como lagos o pantanos. El proceso de petrificación ocurre a medida que el agua rica en minerales, como sílice o calcio, fluye a través de los poros de la madera enterrada. Estos minerales se disuelven y se depositan en los tejidos de la madera, sustituyendo gradualmente la materia orgánica por minerales. Con el paso de millones de años, la madera se convierte en piedra, preservando su estructura y textura original. Top 5. Arcoíris doble. El arcoíris doble es un fenómeno óptico que se caracteriza por la presencia de dos arcoíris concéntricos en el cielo. Es una manifestación hermosa y poco común que nos llena de asombro y admiración.
El arco iris se forma cuando la luz se refracta al entrar en una gota de agua, se refleja en su interior y luego se refracta nuevamente al salir de la gota. Esto crea el arco iris primario, que es el arco iris que generalmente observamos en el cielo. En el caso del arco iris doble, se produce una reflexión interna adicional dentro de la gota de agua antes de salir. Esta reflexión interna adicional crea un segundo arco iris más tenue y más amplio alrededor del primario. Este se caracteriza por tener los colores en orden inverso en comparación con el arco iris primario. Top 4. Espejismo. Los espejismos son fenómenos visuales que ocurren principalmente en ambientes desérticos y calurosos, pero también pueden aparecer en superficies como el asfalto caliente de una carretera. Veamos cómo se crea esta ilusión óptica. El espejismo es el resultado de la refracción de la luz en la atmósfera. La luz viaja en línea recta, pero cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad, su trayectoria se curva. Esto es lo que ocurre cuando la luz atraviesa capas de aire con diferentes temperaturas. Al encontrarse con la capa de aire caliente, la luz que viaja desde objetos distantes se curva hacia arriba, creando una imagen aparentemente elevada en el horizonte. Esta curvatura de la luz puede generar diferentes tipos de espejismos. El más común es el espejismo de agua, donde el cielo y los objetos lejanos se reflejan en el horizonte como si hubiera un lago brillante. Top 3. Niebla del mar. Este fenómeno meteorológico se caracteriza por la presencia de una capa de nubes bajas y densas que se forma cerca de la costa y se extiende tierra adentro. La niebla del mar se origina cuando el aire frío y húmedo pasa sobre la superficie más cálida del océano. A medida que el aire se enfría, el vapor de agua contenido en él se condensa, formando pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Estas gotas de agua en suspensión son las que crean la apariencia característica de la niebla, reduciendo la visibilidad y envolviendo el paisaje en una atmósfera brumosa. Este fenómeno suele ser más frecuente en las áreas costeras donde se encuentran corrientes frías, como la corriente de California o la corriente de Humboldt. Top 2. Aureola. La aureola es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz solar o lunar interactúa con partículas en la atmósfera. Estas partículas pueden ser gotas de agua o cristales de hielo, y su interacción con la luz crea un espectáculo visual impresionante. Se forma por la refracción y reflexión de la luz en las partículas presentes en la atmósfera. Estas partículas actúan como pequeños prismas, dispersando la luz y creando un anillo de colores alrededor del Sol o la Luna. Existen varios tipos de aureolas, cada una con características únicas. La aureola solar se forma alrededor del Sol durante el día, mientras que la aureola lunar aparece alrededor de la Luna durante la noche. Top 1. Nubes mammatus. Las nubes mammatus son un tipo especial de nubes que se caracterizan por su apariencia distintiva en forma de bolsas. Estas formaciones nubosas suelen observarse en la base de las tormentas. Se originan por las nubes de tormenta, que son grandes, densas y se forman a gran altitud. Estas nubes están asociadas con condiciones meteorológicas adversas, como tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos. Durante el proceso de convección dentro de esta nube, el aire caliente y húmedo asciende y el aire frío y denso desciende, creando regiones de movimiento ascendente y descendente dentro de la nube. Esto produce una inversión en la forma de bolsas o colgajos que cuelgan hacia abajo, que se conocen justamente este raro tipo de nubes. Y estos fueron todos los fenómenos de hoy. Espero que les haya divertido el video y no se olviden de suscribirse para jamás perderte contenido zarpado.